Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Noemí Rubio Pozuelo y junto a la profesora doctora Paula Revenga Domínguez presentamos esta ponencia que lleva por título Desarrollo del aprendizaje basado en proyectos colaborativos en la búsqueda de fuentes y su aplicación para la elaboración del trabajo fin de grado en Historia del Arte. La búsqueda y organización de los diferentes tipos de fuentes constituye una de las primeras y más importantes fases de cualquier investigación o actividad relacionada con la historia del arte. Más allá del conocimiento teórico que el historiador del arte debe adquirir, resulta imprescindible que en su formación pueda descubrir los diferentes mecanismos y las herramientas para hallar las fuentes necesarias que le permitan llevar a cabo su actividad y poder afrontar nuevos proyectos de diversa índole, ¿no? Así también es muy importante que desarrolle las diferentes capacidades en, en poder recopilar estas fuentes, agruparlas, discernirlas, profundizar en ellas, clasificarlas, ¿no? Y asimismo, pues aplicar las informaciones que ha hallado, que están contenidas en dichas fuentes, para la mejora en el desempeño de su labor. Es por ello que el proyecto que hemos desarrollado, que hemos llevado a cabo, un proyecto de innovación docente, ha tenido como objetivo emplear la metodología ABPC, aprendizaje basado en proyectos colaborativos, para instruir y tutorizar al alumnado en la citada recopilación, clasificación, disposición de las informaciones que debe recabar a lo largo de su trayectoria, tanto para acometer un trabajo de investigación como para desenvolverse en el ámbito laboral. La justificación, bueno, que hayamos y lo que motivó este proyecto es el hecho que uno de los tipos de fuentes más desconocidas por los alumnos del grado de Historia del Arte son las fuentes archivísticas. Y se da la circunstancia que, bueno, siendo los datos documentales de gran importancia para esta disciplina, en el plan de estudio del grado no se contemplan asignaturas como puede ser paleografía, que sí se pueden hallar, por ejemplo, en el grado de Historia, ¿no? Siendo consciente de esta carencia del alumnado, en cuanto a su formación, desarrollamos un proyecto de innovación docente aplicable a la asignatura Fuentes para la Historia del Arte. En este sentido, lo que buscábamos es que se pudiese contribuir a que los alumnos pudieran familiarizarse con las fuentes primarias y en especial con las manuscritas, así como poder dotarles, poder proporcionarles diferentes herramientas que les permitiesen abordar con mayor seguridad su primer trabajo de iniciación a la investigación, como es el trabajo fin de grado. Esta metodología lo que hicimos fue, articularla o aplicarla en tres fases de trabajo. La primera de ellas se desarrollaron 4 sesiones en el que se realizó un proceso de búsqueda de información, de estrategia de búsqueda en base de datos y archivos online. La segunda fase se llevaron a cabo una serie de ejercicios prácticos en cuanto a la lectura y comprensión de fuentes de archivos. Y la tercera fase se accedió al Archivo Histórico Provincial de Córdoba. Aquí vemos, la primera fase, lo que hicimos fue desarrollar una serie de sesiones en las que se plantearon diferentes estrategias de búsqueda relativas a un tema de investigación que el alumnado escogió previamente, ¿no? Sobre todo, bueno, le indicábamos que pudiese tener en mente hacia dónde querían encaminar su trabajo fin de grado que se desarrollaría en el curso siguiente, ¿no? Se han trabajado la adquisición de diferentes competencias relativas al manejo y gestión de las diferentes bases de datos especializadas y relacionadas con la historia del arte. Se han tratado también diversos métodos de búsqueda mediante la selección de palabras clave, terminología específica. Se han realizado diversos ejercicios que les permitieran entender lo que es una búsqueda simple, una búsqueda avanzada, incluyendo incluso los operadores booleanos. Las principales bases de datos con las que hemos trabajado han sido la CSIC y SOC, Scopus y WOS, ¿no? También se ha trabajado con diferentes archivos del ámbito español e internacional relacionados con la historia del arte que tuvieran sus fondos digitalizados, ¿no?
Sobre todo, bueno, hay algunas colecciones interesantes de grabados, etcétera, que son muy importantes para la historia del arte. Hemos trabajado, por ejemplo, con la página de Pares, la Biblioteca Nacional o Arquive, ¿no? Estas primeras sesiones lo que contribuyeron es que al alumnado pudiera extraer la bibliografía especializada relativa a su objeto de estudio, hacia donde ellos querían encaminarse, para que pudieran acceder a esta primera bibliografía, las fuentes digitalizadas y desde dónde partir con su investigación. En la segunda fase, en la que se establecieron 6 sesiones, se ha profundizado pues, en la lectura de los documentos de archivo con el objeto de que el alumnado se familiarizase con la terminología específica según el tipo de documento, así como el tipo de letra, abreviaturas, fórmula de expresión según la cronología. Y asimismo también, bueno, se ha trabajado la capacidad para clasificar las fuentes, discernir el valor que tienen las informaciones contenidas en las mismas de manera práctica, consultando, leyendo, releyendo y transcribiendo documentos relativos, por ejemplo, a contratos de obra y fábrica como este que vemos aquí, en el que se ve el documento original y su transcripción, y este también. En la tercera fase, bueno, desarrollamos un número de sesiones que estuvieron un poquito, fueron más allá de una hora de duración, fueron de 2 horas, y en cada una, bueno, se trabajó sobre todo en la visualización, comprensión de cómo estaban clasificados los fondos del Archivo Histórico Provincial, y esto permitió a los alumnos familiarizarse con un archivo cercano, ¿no? Que pueden ir a consultar, es muy importante, y ver en cuanto a su materia de estudio cuáles eran los hallazgos relativos a su disciplina histórico-artística. El principal de los fondos estudiados ha sido el relacionado con los protocolos notariales, que están, bueno, pero aquellos sobre todo que están dedicados al ámbito artístico, ¿no? A fin, bueno, de que ellos pudieran manejar qué tipo de fuentes, qué tipo de informaciones podían contener y si tenían relación con ese primer objeto que se trazaron en su primera fase, en la primera fase que hemos mencionado esto, ¿no? También entendíamos que una de las... Hablábamos antes de que los alumnos pudieran obtener esa seguridad al acercamiento al archivo, y desarrollamos una serie de prácticas que pudieran, bueno, digitalizar, fotografiar, etcétera, pues las fuentes halladas, ¿no? Es importante tomar notas, ser sistemáticos en la asignatura, datos del documento, qué es lo que contiene el documento, qué valor posee, qué puede aportar en la investigación. Entonces, bueno, no siempre todos los archivos tienen la posibilidad de digitalizar la documentación, y entonces, bueno, empleamos con el alumnado diferentes técnicas de fotografiado, teniendo en cuenta aspectos también como la inclinación de la luz, el rebote, cómo disponer el documento para que, bueno, no se quede ennegrecido y después sea inservible pues, a la hora, bueno, de exponer tu investigación, incluso una publicación futura, ¿no? Para que desde el inicio de su investigación sean conscientes de todos los pequeños detalles que hay que tener en cuenta. Y sobre todo, bueno, que pudieran aplicarlo, como decíamos, en su trabajo fin de grado. Aquí vemos algunos de los materiales que son los que estuvieron trabajando. La aplicación de la metodología BPC ha supuesto una serie de beneficios que hemos observado en la interacción con el alumnado, y bueno, entre ellos destacamos, bueno, lo que ha supuesto un aprendizaje significativo para el alumnado, un aprendizaje profundo, y ha permitido además al alumno participar de manera activa e integrar todo lo que hemos estado trabajando, ¿no? Esto pues indudablemente ha llevado consigo adquirir esa capacidad crítica, también creatividad en cuanto también a la resolución de problemas reales, y le ha permitido también ser consciente de esa responsabilidad colectiva
y así como la individual, ¿no? Aunque se trabaja en colectividad, también se ha sido consciente de este aspecto, ¿no? En el proceso de toma de decisiones, qué tipo de documentos trabajo, etcétera, ¿no? Hemos observado además que el hecho de que el alumnado escogiese un tema libre en su propia elección, bueno, ha escogido el tema, la cronología, demás aspectos, ¿no? Ha contribuido de manera significativa a una mayor implicación en estas sesiones y un mayor compromiso por parte del alumnado. Y por supuesto esto ha repercutido en el rendimiento de los estudiantes, ¿no? Esta metodología ha permitido que los estudiantes puedan planificar, implementar y evaluar cómo aplicar todas estas herramientas, cómo resolver este tipo de cuestiones más allá del aula de la clase, ¿no? Lo que hace que establezca, bueno, una conexión entre la universidad y la realidad del futuro egresado, ¿no? Y posible futuro investigador, cómo no. El aprendizaje y la construcción en la colectividad ha beneficiado también en el aumento de habilidades sociales y de comunicación, generando además oportunidades de contribuir a la comunidad universitaria, ¿no? Aparte de estos beneficios, hemos observado resultados, ¿no? En cuanto a, bueno, los alumnos, como decíamos, han podido obtener la capacidad para combinar positivamente el aprendizaje colectivo de contenidos fundamentales y específicos, ¿no? Y ampliando, pues, y desarrollando destrezas en la autonomía del alumno, cómo se han, sobre todo, trabajado en la área de búsqueda, lectura, digitalización de fuentes manuscritas y han podido desempeñarse en esa clasificación, búsqueda, análisis, profundizar y extraer cuál es la información que contienen las fuentes, ¿no? Es muy importante también ese contraste de información con las fuentes secundarias, que no siempre es coincidente con la fuente primaria, y en este sentido, pues, ha sido un desarrollo importante, ¿no? El alumnado, sobre todo, ha manifestado o ha otorgado una especial importancia en tener su primer contacto con las fuentes archivísticas, manuscritas, ¿no? Y el hecho de desarrollarlo en un ambiente, pues, colaborativo en cuanto a muchos aspectos, ¿no? También este proyecto ha contribuido a que, sobre todo, creemos que lo más novedoso tal vez, que el alumno haya perdido ese miedo al acercamiento, pues, al archivo, ¿no? Y saltarse en ese paso que parece que se quedan siempre en la bibliografía y poder dar un paso más, ¿no? Y emplear, no tener miedo a emplear fuentes primarias, ¿no? Incluso, pues, como decimos, esta experiencia ha supuesto en muchos casos el germen de lo que han sido los trabajos fin de grado presentados en el curso siguiente. Además, bueno, evidentemente esto ha supuesto una mejora en la calidad docente. Por lo tanto, podemos decir que este proyecto ha contribuido positivamente tanto al alumnado como al profesorado de la UCO del grado de Historia del Arte. Muchas gracias por su atención.